En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu nombre con mucha humildad en esta tarde a media jornada. Nos ponemos en tus manos para pedirte que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, para que nos ayudes a realizar esos buenos propósitos que este día nos hemos llevado a cabo como propósito de bondad, de caridad, de favor hacia alguien. Si en algo nos ha faltado la caridad para tratar a alguien, ayúdanos que en el resto de esta tarde podamos ser reflejo de tu amor, reflejo de tu persona en medio de quienes nos rodean. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar. Hoy iniciamos una nueva sesión, la sesión número 6 ahí de sus manuales. Es lo que tiene que ver con las misiones divinas. Y es un tema pues ahí interesante en razón de lo que vamos a descubrir en el envío que el Padre Dios hace de Cristo y del Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo y al Espíritu Santo para estar con nosotros, y es pues lo que hoy vamos a contemplar un poquito, esto que se llama las misiones divinas. Les voy a compartir la pantalla para que tengamos aquí un poquito la visualización. Ok, creo que ya nos estamos ahí viendo. Bueno, entonces les decía yo, estamos en la sesión 6, esto que son las misiones divinas. Dejen aumentar un poquito el tamaño, ahí estamos ya. Bueno, y tiene que ver básicamente con eso, ¿no? Cómo comprender, ya vimos lo que es de adentro del Padre Dios, su parte adintra, y ahora vamos a comprender su actuar hacia afuera, la parte adextra de lo que el Señor nos presenta, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos las misiones divinas. Con esto vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver en primer lugar, como introducción, ¿qué es una misión divina? Pues lo podemos decir así de una manera muy sencilla. La introducción nos recuerda que la misión divina, las misiones divinas son la visita que Dios hace al hombre, son las formas en las cuales Dios nos visita a nosotros, Dios se nos manifiesta, y a través precisamente de estas misiones divinas es como podemos conocer un poco del misterio de la Santísima Trinidad. Gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo, que salen, digamos, de su casa, de la eternidad, que se hacen parte de nuestra historia, es entonces como nosotros podemos intuir, al menos saber algo acerca de Dios. ¿Qué es lo que significa la misión? Pues la misión en general, sabemos, es el envío que hace una persona de otra persona, el envío de alguien a alguien. Y en este caso, el que está enviando es el Padre Dios, y lo está enviando a nosotros, los seres humanos. Y hablamos de dos misiones, la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. El Hijo es enviado solamente por el Padre, y ya cuando el Hijo vuelve a estar con el Padre, entonces el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros podemos saber, cómo el Padre Dios, a través del Hijo y después a través del Espíritu Santo, sale pues de su divinidad para estar con nosotros. Las misiones divinas a los hombres, dice ahí nuestro tema, ¿no? Es recordar que Dios está presente en la criatura. Nosotros tenemos que tomar conciencia de esta verdad, y esto nos implica hablar de su omnipresencia. Omni significa todo, entonces la presencia de Dios, decimos Dios es omnipresente, Dios está presente en todos lados, como nos enseñaban en el catecismo. A lo mejor recordarán hace muchos años, decía la primera pregunta que venía en el catecismo: ¿en dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Es esto, ¿no? Esto es lo de las misiones divinas. Se dice que la presencia de Dios puede ser de tres tipos. Puede ser por potencia, por presencia y por esencia. Hablando de potencia, la potencia es lo que se puede, ¿no? Lo que se puede hacer. Y entonces, pues nosotros sabemos que todo viene de Dios, nada escapa de su dominio, todo está bajo el dominio de Dios porque todo viene de Él. Por eso, en cualquier criatura, en cualquier parte de la creación,
nos damos cuenta que Dios está presente. Después dice por presencia. Aquí decimos que todo está presente para Dios, es decir, todo está bajo su mirada. No hay nada que escape de la presencia de Dios. A veces algunas personas tienen aquí como esa tentación, a lo mejor nos ha pasado incluso a nosotros, pues de pensar como que Dios tiene tantas ocupaciones, Dios tiene tantas gentes de qué ocuparse, que por eso a mí como que Dios no me hace caso, como que Dios a mí no me pela, ¿verdad? Así como que, pues es que mis problemas no son tan graves como los de la otra persona, y a ellos Dios sí los atiende y a mí por eso no, pero eso no corresponde a la realidad. Todo está bajo la mirada de Dios, por sencillo y humilde que sea. Y su presencia también es por esencia. Podemos decirlo de esta manera, lo que son las criaturas, lo son en la esencia de Dios. Es decir, Dios nos ha dado el ser, y dado que Dios es, como Dios nos da el ser, Dios nos participa a su ser, también nosotros somos. Si nosotros existimos, si nosotros vivimos, es porque Dios, recordemos en la providencia que vimos, Dios nos sostiene el ser. Entonces, esta es nuestra primera afirmación. Dios está presente en la criatura, sea cual sea, en todas está. Por ello, se dice que Dios posee la creación. Decimos que Dios es propietario de la creación. ¿Qué significa esto? Que tiene dominio sobre ella. La palabra dominio hay que entenderla, recordar bien ahí la etimología de la palabra para no equivocarnos después con algunas cosas. Pero la palabra dominio, ¿sí? Entonces nos hace referencia a la palabra dominus. La palabra dominus en el latín significa Señor. Decir que el Señor es el dominador de la creación no es como a veces se puede entender de que entonces Él se la va a acabar, se la va a agotar, la va a explotar, ¿no? Significa que es el Señor de la creación. Cuando Dios le mandó a Adán y a Eva que dominaran la creación, no era para que la agotaran, sino era para que fueran señores de la creación. Y un señor pues cuida lo suyo. Por eso decimos que el Señor es propietario de la creación y como propietario, pues el Señor entonces la cuida, ¿no? Así como nosotros cuidamos nuestras cosas, somos propietarios de ello, pues así también el Señor. Y aquí nosotros tenemos una cuestión muy interesante. En toda la creación hay criaturas que son espirituales, hablamos de los seres humanos, hablamos de los ángeles y el resto de las criaturas. Por supuesto, al hablar de una criatura espiritual, nosotros los seres humanos, pues tenemos una mayor autonomía. Aunque Dios es nuestro Señor, también debemos de reconocer que Dios nos ha dado el don de la libertad y por esa libertad podemos tomar nuestras propias decisiones. Y así entonces tenemos una mayor autonomía que el resto, no sé, de un vegetal. El resto de las criaturas, pensemos en el vegetal, bueno, pues depende plenamente de Dios en ese sentido y del cuidado que nosotros le damos, porque el Señor así nos lo ha encomendado. Pero nosotros tenemos autonomía. Esto nos incluye para decir que el fin de una criatura espiritual es Dios mismo. Nosotros tenemos esa tirada. En el ser humano podemos decir, está esa inquietud. Les comparto lo que pasó esta mañana. Fui a confesar a un enfermo, me dijeron, padre, pues es que es un señor y pues no tiene la comunión, no tiene la confirmación, pero él pide ya la confesión, ya una persona grande y ya un poco delicada. Y al platicar con esa persona, pues ya me contaba un poco lo que era su vida, pero a mí me llamó la atención este detalle, o sea, a pesar de que la mayor parte de su vida no fue una persona precisamente religiosa, no fue alguien así como que a lo mejor creyera en Dios, ahorita después de la enfermedad, él ha reconocido, ¿no? La existencia de Dios, de ese que dudó, de ese que no obedeció y lo busca, ¿no? Y esto siempre nos hace pensar cómo en el ser humano, al final incluso de la misma vida, brota ese anhelo, ese deseo de encontrarse con Dios. A veces es común que nosotros los sacerdotes a la hora de confesar a alguien, un enfermito, ¿verdad? Luego dicen, es que esta gente nunca iba a la iglesia, es que esta persona, pues nunca se acercó a Dios. Pero como al final de la vida viene incluso ese momento de gracia que mucha gente aprovecha porque está como en el ser humano, en su ADN espiritual, digamos así, tener esa finalidad, saber estar con Dios. Y para que nosotros podamos alcanzar a Dios, alcanzar este fin, hay dos condiciones. Primero, que Dios mismo se nos haga accesible, que lo podamos conocer y lo podamos amar.
Esto significa que Dios se haga un don para nosotros, porque pues imagínense, si Dios no nos permitiera conocerlo, pues entonces por más que quisiéramos, no podríamos. Pensemos ahí cuando está el papá, la mamá, a lo mejor el hijo trae por ahí algo, ¿no? Oye, ¿qué traes? Y el hijo, no, pues no traigo nada. El papá y la mamá saben que sí hay algo, ¿no? Pero el hijo no les quiere decir. Entonces, mientras el hijo no lo permita al papá, a la mamá, mientras no lo haga accesible, pues aunque se quiera, ¿no? No se puede. Pues pensemos así en el caso de Dios, Dios que nos supera totalmente, si Él no se hubiera hecho accesible a nosotros, nosotros no lo pudiéramos conocer ni amar. Y la forma en la cual Dios se hace accesible, pues es precisamente a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Es gracias a ellos, al Hijo y al Espíritu Santo, como nosotros podemos precisamente conocer a Dios. Esta es la esencia de nuestro tema, la misión divina. Dios envió al Hijo y al Espíritu Santo para que lo podamos conocer y lo podamos amar. Y la otra parte que tenemos aquí que considerar es pensar cómo precisamente el Hijo de Dios que se hace presente entre nosotros, el Espíritu Santo se hace presente entre nosotros para que conozcamos a ese Dios, pero también nosotros tenemos que ser habilitados para recibirlo. Tenemos que ser, se dice en el latín, capax Dei. Somos capaces de conocer a Dios. Y eso también es un don que Dios nos da. Y entonces hablamos como de dos dones. Dios mismo que se hace don para que lo pueda yo conocer, pero también Dios que me permite a mí conocerlo, que me da esa capacidad de conocerlo. Alguien luego dice, ¿verdad? Le comentábamos la semana pasada o antepasada, que se hablaba de que los perritos van al cielo, ¿no? Y que también se les pone en el altar y que hay un día para los animalitos que mueren así. Pues claro que no. Un animal, por mucha dignidad que tenga, porque es parte de la creación de Dios, no tiene este don. El animal no puede conocer a Dios. ¿Por qué? Pues no tiene esa inteligencia, no tiene esa capacidad. Esto le corresponde a seres espirituales como los seres humanos, los ángeles, que somos habilitados para conocer al Señor. El hombre es habilitado para estar en esa comunión con Dios, para estar con Él en la eternidad. Y esto, pues, es la gracia que Dios nos concede. Así, de esta manera, entonces nosotros podemos contemplar cómo para que el hombre alcance este fin se necesitan estos dos dones, Dios mismo y el don que nos hace para conocerlos. El hecho de que nosotros podemos conocer al Padre, ya lo íbamos mencionando, es en razón del Hijo y el Espíritu Santo. Si yo conozco que Dios es Padre, es porque Cristo nos lo reveló, ¿no? Cristo nos muestra precisamente en muchos momentos, habla de Dios como Padre. Por ejemplo, el Padre Nuestro dice, cuando ustedes hablen a Dios en la oración, díganle Abba, con ese término siempre tan cariñoso, tan significativo. Pero también en la acción del Espíritu Santo, también nos lo recuerda. Si somos capaces de decirle Abba a Dios, es gracias a ese Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, nosotros lo que conocemos de Dios es esa paternidad y la conocemos gracias a esas misiones del Hijo y del Espíritu Santo. Es en el Hijo y en el Espíritu Santo donde conocemos pues esta parte de la Trinidad, donde accedemos a Él, donde accedemos a esa vida nueva, a esa vida divina, y esto de manera especial se realiza a través del bautismo. Es el bautismo como sacramento el que nos pone en esa posibilidad. Es donde Dios nos está dando pues esa oportunidad de acceder a esa vida divina, a esa comunión con Él. Y es lo que nosotros llamamos el cielo. El cielo es estar con Dios, estar en comunión con el Señor. Esto es entonces lo que podemos decir nosotros. Las misiones divinas a los hombres, ¿no? Es Dios que se nos revela a los seres humanos, que podemos conocer a Él gracias a la acción del Hijo y del Espíritu Santo. En las misiones divinas, que es la del Hijo y la del Espíritu Santo, se revelan las tres personas. ¿Cómo comprendemos esto, no? Sabemos que ha venido el Hijo, que viene el Espíritu Santo, pero que hay alguien que los envía. Y ahí nos da nuestra Trinidad. Ahí hablamos del Padre que envía al Hijo y al Espíritu Santo. Y esto pues nos da origen a nuestra fe en lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que Dios es Trinidad. Y es así como se muestra en la revelación.
A veces quizás nos falten elementos, por supuesto, para comprender la totalidad de lo que significa esto, y sin embargo, por lo menos podemos tener esa intuición. Podemos decir, por un lado, el Padre es el que envía. Siempre tiene que haber alguien que envía. El Padre no puede ser enviado, porque si fuera enviado el Padre, entonces supone que habría alguien antes de él, alguien por encima de él. Y entonces, no, nosotros afirmamos el Padre es la fuente de la divinidad y por eso de él brota esa misión, de él brota ese envío que hace del Hijo y del Espíritu Santo. Al hablar del envío del Hijo, entonces, si nosotros recibimos al Hijo, al mismo tiempo, junto con el Hijo, estamos recibiendo al Padre. Pensémoslo en la vida cotidiana. Si yo envío a alguien en mi nombre, le digo, oye, ve y busca a tal persona, dile que vas de mi parte. Cuando esa persona recibe a mi enviado, entonces también me está recibiendo a mí. Yo le digo a mi hijo, oye, ve, dile a doña Chonita, la de la esquina, que dice tu mamá que le mande tal cosa de la tienda, ¿no? Entonces, si le hacen caso al chamaco y le dan lo de la tienda, no solamente están recibiendo al hijo, sino también al papá, a la mamá que está enviando al hijo, ¿no? Así cuando nosotros recibimos al hijo, recibimos al padre. Y cuando nosotros decimos acá ahora, recibimos en primer lugar al hijo, y junto con el hijo también nosotros recibimos al Espíritu Santo, entonces también estamos recibiendo al Padre, no solamente con el Hijo, sino también con el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero para que esto sea posible, entonces tanto el Hijo como el Espíritu Santo deben de tener una presencia visible. Tienen que ser enviados, pero se tienen que hacer notar, de tal manera que la presencia invisible se hace visible a través de este envío. Es decir, lo invisible de Dios se conoce por lo visible del Hijo y del Espíritu Santo. Y así entonces, tanto el Hijo como el Espíritu Santo, cuando se manifiestan en la Escritura, vemos la revelación, pues es lo que conlleva. Nosotros vemos al Hijo, de acuerdo a lo que dice la revelación, bajo una forma humana. El Hijo se hizo hombre como nosotros. El Espíritu Santo conoce varios signos. Conoce el signo, por ejemplo, de las lenguas de fuego. Podemos hablar de la paloma que desciende sobre Jesús. Entonces, bajo ciertas formas físicas, también el Hijo nos manifestó al Espíritu Santo cuando se estuvo siendo presente. Y de esta manera, lo invisible de Dios se hace visible a partir del Hijo y del Espíritu Santo en este caso. Doy un paso más. Nosotros como criatura espiritual recibimos este término, es interesante. Al recibir al Hijo y al Espíritu Santo, lo que nosotros acá tenemos es la inhabitación de la Santísima Trinidad, de las personas divinas. ¿Qué significa la palabra inhabitación? Que habita dentro de nosotros. Si tú recibes al Hijo, recibes al Espíritu Santo, Dios habita en ti. Y aquí nosotros podemos decir, en primer lugar, así de manera bien simple, cuando decimos que la conciencia luego nos está reclamando algo. Entonces, si mi conciencia me está reclamando algo, es Dios el que a través de mi conciencia me está hablando. Se dice que la conciencia es esa voz de Dios que habita en nosotros para recordarnos, por ejemplo, pues que me estoy equivocando en algo, que estoy haciendo algo que no debe hacerse. ¿Cómo será esto de la inhabitación en las criaturas espirituales? Vamos primero entonces con esta parte. Nosotros decimos que el Hijo asume la humanidad. Dios, Hijo, a través de María, recibe la carne, recibe el cuerpo, se encarna, ¿no? Y entonces ahí se da una comunión. Esta unión de la divinidad con la humanidad, entonces es lo que a nosotros los seres humanos nos va a permitir poder participar en la vida divina. Es Cristo el que se hace como una especie de puente para que tengamos acceso a ello. Y cuando Cristo se hace presente, la presencia de Cristo de inmediato garantiza, asegura la presencia del Espíritu Santo. Los invito a que traigamos a la memoria el pasaje cuando María visita a su prima Isabel.
Dice el texto que llega María, se encamina presurosa a las montañas allá de Judea, y cuando llega a la casa de Isabel, entonces ella, Isabel, queda llena del Espíritu Santo. Y dice el niño, Juan, su hijo de Isabel, dice, saltó en mi gozo. Y es entonces María que lleva al hijo, y cuando Isabel recibe a María, que lleva a Jesús en su vientre, también María se ve beneficiada de esa presencia. Isabel, perdón, se ve beneficiada de esa presencia. Por eso Isabel también queda llena del Espíritu Santo y empieza a bendecir a la Santísima Virgen. Así nosotros, al decir la inhabitación, estamos diciendo cómo tanto el Hijo como el Espíritu Santo están presentes en todo ser humano, en toda persona. Y esto es inseparable. Ese vínculo que se está estableciendo es inseparable. Hay una comunión que es real y que es accesible a todos. Dios está dispuesto a ello. A lo mejor yo no lo acepto. Esa es otra cosa. Pero la posibilidad está. Porque cuando Dios se encarna, no lo hizo nada más para el pueblo judío, no lo hizo para la gente que vivía nada más en aquella época, lo hace para todo ser humano. Y así nosotros podemos decir como en Cristo, nosotros los seres humanos estamos en Dios. Porque es Cristo como si fuera ese puentecito que nos permite llegar a esto. Y para esta comunión el hombre debe ser habilitado, debe ser transformado. Y es acá donde nosotros vamos a empezar a hablar de este término de la gracia. La gracia santificante es lo que me permite poder recibir a Dios. Cuando nosotros hablamos de que recibimos la gracia de Dios, estamos recibiendo esa posibilidad de estar con Dios. Pensemos un poco. Cuando nos vamos a confesar, decimos, ¿estás en gracia o no? Entonces, si estoy en gracia, es por ello que digo que puedo recibir al Señor. Por eso digo que estoy en gracia, porque la gracia es esa condición que me permite poder recibir a Dios. Yo aquí me adelanto un poquito. De manera general, nosotros podemos entender la gracia no solamente como una cosa, porque a veces parecería que la gracia es como una especie de cosa, de objeto, y no es así. Si nosotros estamos diciendo que es en Cristo en quien podemos tener acceso al Padre, entonces la gracia misma es Cristo. La gracia es una persona, es la persona de Cristo, porque Cristo es ese como puente. Cuando yo recibo un sacramento para decir que estoy en gracia de Dios, es decir, estoy en la presencia de Cristo, Cristo está conmigo, lo estoy recibiendo a Él. Y dado que Cristo fue enviado para hacer ese puente, por eso puedo tener acceso a la comunión con Dios. Y es acá donde se viene a establecer esa comunión que nosotros vamos pudiendo tener cualquier persona, cualquier ser humano. De manera general, podemos visualizar así a la gracia, no como una cosa, sino como la persona misma de Cristo. La gracia es un don, ¿sí? Vamos a hablar un poco ahora de esto. Vamos a hablar un poco de cómo comprendemos esta gracia. La gracia puede entenderse de varias formas, de varias maneras. Vamos a ver algunos de estas acepciones que a veces se hacen con la gracia. Se habla de una gracia increada. Al decir la gracia increada, hacemos referencia a Dios mismo. Lo que decíamos ahorita, la gracia es Cristo, es Dios. Es Dios que se hace un don para mí. Es Cristo que se hace puente para que pueda llegar al Padre Dios. Es el Espíritu Santo. Esa es la gracia increada, no una cosa, sino un objeto. Se habla de la gracia creada. La gracia creada, ya haciendo esta como división, como para comprenderlo de mejor manera, es el don que se hace al hombre para que podamos ser habilitados y entonces podamos recibir a Dios. Y acá nosotros ya podemos tener lo que es la gracia santificante, virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, la gracia de los sacramentos, la gracia de estado, los carismas. Son las ayudas, digamos, que Dios nos da, que Dios nos concede a cada uno para poder recibirlo.
Me detengo aquí, por ejemplo, la gracia de estado. La gracia de estado se refiere al estado de vida que yo tenga. Si tú estás casado por la iglesia, Dios te da esa gracia para que puedas ser esposo, esposa, y en su momento para que puedas ser padre, puedas ser madre. Dios te desayuda. De ahí tienes esa gracia increada. A mí como sacerdote me da esa gracia para que como sacerdote, entonces ayude a otros a que se acerquen a él. La misma realidad sacerdotal. No es lo mismo el sacerdote que está en el seminario siendo formador, no es lo mismo el sacerdote que está en una parroquia. Son tareas diferentes las que se tienen. Esa gracia de estado es la ayuda que Dios le da para que él en su misión, en este caso el sacerdote, pues pueda precisamente llevar a cabo lo que Dios pide. Y así, no sé, los dones del Espíritu Santo es en orden a poder estar en comunión con Dios. Y de manera especial aquí nosotros subrayamos la parte de la gracia santificante, que es la que nosotros estamos hablando. Esta gracia santificante que se recibe en el bautismo es la que nos hace hijos de Dios. Decir que somos hijos de Dios significa que somos capaces de Dios, que somos capaces de alcanzar a Dios, de alcanzar su gloria, y Dios nos da lo necesario para ello. Dios nos va a poner las piezas necesarias para que podamos encontrarnos con Él, para poder estar con Él. Y así la gracia es parte de estas misiones, ¿no? Porque es Dios el que nos envía para que podamos nosotros recibirlo. Tenemos ahora en qué consiste. Vamos a ver la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. Hablando de la misión del Hijo, ¿qué es lo que podemos nosotros decir? Primero, ¿cuáles son los efectos visibles de la misión del Hijo? Lo que se ve. Cristo es enviado por el Padre. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Primero se hace visible por la encarnación. Gracias a que se encarna en María, entonces Él tiene una nueva forma de estar presente en medio de nosotros. A través de la encarnación, Cristo está presente ya con nosotros de una nueva manera. Es el Hijo hecho hombre, verdadero Dios, no creado, ¿no? Lo que es creado, podemos decir, es la humanidad, pero su divinidad, esa no es creada. Por eso es Dios, si no fuera criatura, ya fuera parte de la creación. Es una nueva manera en la cual Él está como Dios, pero al mismo tiempo como hombre. Esto implica el abajamiento, lo que se llama aquí la kenosis. La kenosis de Dios es esto, que se abaja, que se humilla. Siendo Dios, se hace hombre como nosotros. Y en ese abajamiento, en esa humillación, rompe la distancia que puede haber entre Dios y el hombre. ¿Cómo se rompe esa distancia? Siendo el puente que decíamos. Cristo es ese puente, es el pontífice. Esa palabra eterna de Dios se expresa ahora en las palabras temporales, en palabras humanas. Es decir, que el amor divino se comunica de manera humana. Eso es entonces lo primero que podemos decir. El Hijo se nos hace presente en la encarnación, en ese abajamiento que Él tiene, en esa humillación, para manifestarnos esta verdad de Dios. Se manifiesta en estos misterios, ¿no? Los misterios de Cristo, su encarnación, su nacimiento, su vida, su pasión, su muerte, resurrección, su ascensión. Y estas maneras de comprender a Cristo, pues nos reflejan al Padre Dios. De tal manera que la manera de Cristo de estar presente, pues fue muy humana. Se hizo hombre como nosotros. Y así se fue manifestando. Pero, aquí surge algo interesante. Cristo no solamente estuvo hacia forma humana con nosotros. Él continúa su presencia. ¿Y de qué manera la continúa? Pues a través de signos. Ya no es Él como tal que estaba con Dios Padre, pero entonces hay signos. Y esos signos son la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, los mártires que entregan la vida por el Señor, la Sagrada Escritura, de manera especial la Eucaristía, todos los sacramentos, el mismo sacerdocio, son formas a través de las cuales el Señor Jesús continúa su presencia entre nosotros. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que la misión del Hijo, enviado por el Padre, continúa. No fue algo que ya se realizó ya, sino que se sigue
manifestando, se sigue siendo actual. Dando un paso más, hay efectos visibles de la misión del Hijo, pero que se acompañan con los del Espíritu Santo. Y entonces uno puede decir, la presencia del Hijo siempre va de la mano con la del Espíritu Santo, no se pueden separar. Alguna ocasión les ponía un ejemplo así un poco muy sencillo, ¿no? Yo pienso, ves, la Santísima Trinidad es como cuando las mujeres van al baño, ¿verdad? Nunca pueden ir solas, siempre va una acompañada de la otra. Entonces podemos decir algo más o menos así, ¿no? Donde va el Padre, va el Hijo y el Espíritu Santo, y donde va el Hijo, va el Padre y va el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo van también los otros dos, siempre se acompañan. Y así entonces toda esta presencia de Cristo fue enviado por el Padre, pero es acompañado por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos damos cuenta? Primero, pues cuando la humanidad de Cristo es creada, fue gracias al Espíritu Santo. Es el autor de esa unión hipostática, la unión hipostática, cuando se une lo divino con lo humano. Por eso decimos que Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiera llegado con María, pues Cristo no se hubiera hecho posible. Cristo es hijo del Padre, ¿no? Esa humanidad que Cristo recibe, que fue asumida por el Verbo, eso sucede en María por obra del Espíritu Santo. Cristo recibe al Espíritu Santo en el bautismo, lo sabemos desde la Escritura, se abre el cielo y aparece el Espíritu Santo. Cristo resucita en el Espíritu Santo. Cristo en Pentecostés da el Espíritu Santo a la humanidad. Y entonces nos damos cuenta que toda la chamba, toda la misión de Cristo se lleva de la mano del Espíritu Santo. Nosotros acá podemos decir, les decía yo cómo Cristo sigue presente hoy a través de signos. Todos estos signos son eficaces por la acción del Espíritu Santo. Todo sacramento por eso implica siempre invocar al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los efectos invisibles de esa presencia de Cristo en nosotros? Ya están los efectos visibles, ¿no? Vimos al Hijo que se hizo visible en la encarnación, su pasión, su muerte, todo esto, cómo lo hace con el Espíritu Santo, pero cómo hay ahora efectos invisibles. Los efectos invisibles, primero, pues es la inhabitación. El Verbo de Dios, que es Cristo, habita en nosotros. Y así entonces nuestra relación con Cristo no puede ser solamente conceptual, no solamente va a ser de meros conocimientos. Se trata de una sabiduría, entendiendo la sabiduría como un conocimiento experiencial. Se trata de conocer a Cristo vivo, como lo que es, como una persona. Si yo a Cristo solamente lo conociera bajo el entendimiento, pues imagínense cómo voy a terminar acá la cosa. Ya entendí quién es Cristo, pues qué bueno que ya entendiste quién es Cristo, pero ¿de qué te sirve saber tantas cosas de Cristo si no lo vives? Y eso nos puede pasar, ¿eh? Cuando estudiamos a Cristo, eso puede pasarnos fuertemente a nosotros. Recordar, como decíamos, cómo Cristo se hace experimentable y se hace accesible a todos. Cristo es el don del Padre, nos visita y al visitarnos Cristo hay una experiencia. ¿Cómo se ve esa experiencia en el amor? En el amor que Cristo enciende en cada uno de nuestros corazones. No podemos quedar indiferentes ante la presencia de Cristo. Y es ahí cuando nosotros decimos que Cristo es esa experiencia. Y viene esta parte siempre tan hermosa. Esta es una frase del Concilio Vaticano II. Cristo revela Dios al hombre y el hombre al hombre. O sea, Cristo nos viene a revelar dos cosas a los seres humanos. Cuando Cristo es enviado, nos revela quién es Dios, por un lado, pero también del otro lado nos revela quién es el hombre. Por eso va con mayúsculas. El ser humano es el beneficiario. Quiero saber quién es Dios, el camino es Cristo. Pero fíjense en esta parte. Quiero saber en qué consiste ser verdadero hombre, con la mirada en Cristo. Cristo es también verdadero Dios, sí, pero es también verdadero hombre. Y al ser el verdadero hombre,
el modelo original, digámoslo así, es donde nosotros podemos aprender en qué consiste ser humanos. Quiero ser verdadero hombre, pues debo poner la mirada en el Señor. Y de esta manera, el Señor Jesús va a restaurar lo que se perdió por el pecado. Es ahí cuando Cristo, todo aquello que perdí de humanidad, en mi dignidad por mi pecado, es donde viene precisamente esa restauración. Por eso, todo camino espiritual, bien se dice, inicia en Cristo y termina en Cristo. Todo camino espiritual inicia en el Señor y termina en el Señor. Y es la forma y la manera, ¿no? Esto nos lo muestra el Concilio Vaticano II, ¿sí? Ahí en el documento, mi Dios, en el documento Gaudium et Spes, ¿sí? Que significa gozos y esperanzas, en el número 22. Ahí es donde se dice esta frase, que es una frase pues, muy hermosa en ese sentido, que nos recuerda a Cristo. Cristo viene a decirnos quién es Dios, pero también quién es el verdadero hombre. Toda vida espiritual, por eso, va de la mano con Cristo. Otro efecto invisible de la misión del Hijo es la conformidad con Cristo, conformarnos a Él. Vamos a explicar esto con el significado de las palabras, ¿no? Son dos palabras ahí, conformar, formarme, ¿sí? Con Cristo, en ese sentido, ¿no? Sí, esa realidad. Mi vida tiene que conformarse con Cristo. Si Cristo es el verdadero hombre y yo quiero ser un verdadero hombre, tengo que tomar la forma de Cristo, ¿sí? La forma de Cristo es entonces lo que yo debo buscar, ser otro Cristo. Por eso, todos, aquí lo digo así, ser otros Cristos, todos estamos llamados a ser otro Cristo, no solamente el sacerdote. A veces lo hemos dejado solo para el sacerdote, ¿no? Decimos, es que el sacerdote es otro Cristo. Es cierto, pero también el bautizado, también es otro Cristo. También cualquier ser humano es otro Cristo. Está en ese sentido invitado a formarse con Cristo, a formarse a partir de Cristo. Entonces, conformarnos con Cristo es una filiación, es un nuevo modo de ser hombres. Voy a tratar de ser hombre nacido de Dios, como Cristo. De ahí es donde nosotros escuchamos en el Evangelio de Juan que se tiene que nacer del agua y del Espíritu. Es lo que Jesús le dice a Nicodemo en el Evangelio de Juan. Y es lo que se hace referencia. Voy a nacer como alguien nuevo a partir del Señor. Y por esto decimos que esa filiación, el ser hijos de Dios, se inaugura con Cristo. Es Cristo el que nos contagia en este sentido. Entonces, recapitulando aquí un poquito esta situación de lo que vamos aquí comentando, ¿sí? Mi bautizo me ayuda a ser otro Cristo. Es la forma de conformarme, lo pongo así, hacerme con Cristo. Pudiésemos también decirlo, ¿no? Ser humano significa ser Cristo. En esto consiste el ser humano, ser Cristo para los demás, ser Cristo para los otros. Ahí es donde realmente estaríamos realizando nuestra humanidad. Voy a detenerme aquí con esto, ya el tiempo nos está ganando acá. Vamos a hacer espacio si hubiese alguna pregunta con esto de las misiones para dar pie a alguna respuesta, y si Dios permite, en la próxima lección continuaríamos este tema. Ahorita vimos la misión del Hijo, ya en lo concreto, nos falta la misión del Espíritu Santo,
y cuáles son los efectos, ¿no? Cómo se manifiesta en lo invisible y en lo visible. Y nos vamos a quedar acá el día de hoy por el tiempo. Bueno, vamos con Manuel, que tiene por ahí una pregunta. Buenas tardes. Hola, hijo. Hace rato decía, bueno, me llamó mucho la atención esta parte de que al recibir al Hijo se recibe al Padre, se entra en comunión con Él, y obviamente pues también hay que una comunión en el Espíritu Santo, ¿no? Y me pongo a pensar, por ejemplo, ahora que doy catecismo para niños de pre-Eucaristía, me cambia un poco el concepto y no quisiera irme más para allá, en el hecho de que en la primera comunión decimos vas a recibir a Cristo, pero entonces realmente se recibe la Trinidad junta, a la Trinidad en sí misma en la primera comunión y en todas las comuniones, ¿no? Así Entonces es. habría que ir cambiando nuestro lenguaje para los que damos catecismo en este sentido, de ir más allá, de decir vas a recibir a Cristo, pero con él recibes al Padre y al Espíritu Santo, estás recibiendo a la Trinidad, no nada más a Dios Hijo, ¿no? Estás recibiendo a la Trinidad misma. Y también nosotros estar conscientes en que cada comunión entonces recibimos a la Trinidad misma, no solo a Cristo. Y bueno, era como un comentario, duda que tenía. Gracias. Y es que en la vida de cada día nos referimos mucho a Cristo en nuestra fe. Conocemos la oración, le hablamos a Cristo, y si yo digo Señor, solamente lo aplico a Cristo, y como que todo se centra en el Hijo, pero sí tenemos que abrir nuestro panorama. Por ahí de, no sé cuántos años tengas, Manuel, pero los que tienen más años recordarán en el jubileo del año 2000, el Papa San Juan Pablo hizo ese hincapié. Él le dio un año a cada persona de la Trinidad. 98, si no me falla la memoria, fue el año del Espíritu Santo precisamente, que se llamaba el Gran Desconocido. Y en el 99 fue el año del Padre, porque eso es importante, ¿no? Que ampliemos esa mirada. En la catequesis especialmente, yo creo que es una ocasión muy oportuna para enseñarles a los más pequeños, por ejemplo, en la oración, tan solo en eso, en la oración. Vamos a hacer el rezo, la oración al Padre, le decimos este pedacito, al Hijo esto otro y al Espíritu Santo esto otro, ¿no? Y ir así como personificándolas un poco más, porque si no somos muy ambiguos. A veces en nuestra oración, cuando hablamos en la oración, hacemos referencia, Señor, sí, sí, pero sería mejor decir Señor Jesús o Señor Espíritu Santo. Decimos el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida. También hablamos del Padre como el Señor de la creación. Entonces, esta es una chamba que tenemos, ciertamente. ¿Alguien más? No sé si hubiese alguna otra pregunta. Padre, abriendo ahorita que abrieron el comentario de la catequesis, bueno, en el catecismo y ahorita que lo mencionó, ¿no? Dios está en todas partes, es omnipotente. A mí un niñito me dijo, bueno, y si Dios puede todo, sabe todo, está en todo, ¿para qué creó los ángeles? Y ahorita que dijo, bueno, los ángeles pues son también seres espirituales como nosotros, ¿no? Y pues yo le dije, bueno, son unos mensajeros y ahorita que estamos viendo esto de la natividad, y después me dijo, bueno, ¿qué será que de repente Dios se descuida como está en el cielo y se descuida y no quiere que el demonio nos gane o qué? Esa fue su respuesta, pero entonces yo digo, yo también me quedé, ¿no? Pues ¿para qué entonces creó a los ángeles si Dios es omnipotente? Y aquí la pregunta de los niños, cuando brotan los niños siempre es interesante porque nos ponen en unos apuros tremendos, así de su sencillez, hacen preguntas que uno dice, Dios mío, en la vida me había preguntado esto, ¿no? Aquí habría que distinguir en las preposiciones. ¿Por qué Dios creó a los ángeles y para qué los creó? En el por qué, en la razón, los ha creado por amor. Y lo mismo nosotros pudiésemos decir, pues, ¿por qué nos creó a nosotros? ¿Qué necesidad tenía, no? Sin embargo, es una muestra de ese amor que se desborda, decíamos ya en alguna lección, y de ese amor desbordado brota la creación. Entonces Dios comparte ese amor que es y que tiene hacia toda su criatura, desde los ángeles hasta la criatura más sencilla que pueda existir en este universo, es parte de esa expresión de ese amor de Dios. Entonces, este es el por qué. El para qué, aquí es lo interesante, cómo Dios, pudiendo hacer las cosas por él mismo, involucra, quiere colaborar, laborar con el otro, trabajar con el otro. No solamente lo quiere hacer él solo.
Cuando nosotros podemos hacer algo, no sé, seguramente nos ha pasado más de un momento, ¿no? Que le pedimos a alguien que nos ayude y no lo hace. Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, como no lo hacen o como no lo hacen como les dije, yo lo voy a hacer para que salga bien. Porque si hago que alguien me ayude, no salen bien las cosas y me enojo y hago corajes y mejor yo lo hago, me evito problemas, ¿no? Me encierro. Es mi egoísmo. Qué difícil es colaborar, ser comunión, ser equipo, ¿no? En nuestra familia, en nuestras parroquias, en el trabajo, donde sea. A los seres humanos nos cuesta mucho salir de esto. Y acá, en las personas que no van estando ya más grandes, que ya están dependiendo de alguien, no sé, un anciano, un enfermo, son las broncas de toda la vida, ¿no? Es que les hablo y no me hacen caso, es que les digo que hagan esto y no lo hacen, y no lo hacen como les dije, y es que lo hacen hasta que quieren. Qué difícil es aceptar que necesitamos del otro. Y acá es donde Dios nos da la lección. Dios, pudiendo todo, quiere que nosotros le ayudemos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos aquí aprendiendo para compartirlo con los demás. Ustedes, por ejemplo, quien tiene la labor de catequesis para llevarlo a los niños. Dios lo puede hacer solo, Dios le puede dar así, voy a imaginar esto, ¿no? Dios puede salir del cielo y iluminar así como te pongo un chip para que comprendas todo y ya no te olvídate de catequista, no necesitamos catequistas, ¿no? Pero Dios quiere necesitar de, y esa es la razón. Entonces, en el por qué, por amor, en el para qué, para amar. Y en ese para amar nos involucra, nos hace colaboradores suyos. Y acá, pues digo, no es que si los niños, pues a lo mejor dicen, pues sí, pobrecito de Diosito, ¿verdad? Tendrá tanto que ver que a lo mejor se le escapa por ahí algo, ¿no? Necesita quien le ayude. No es tanto una necesidad a nuestra forma. Yo sí necesito quien me ayude en el sentido de que yo no puedo todo, no soy Dios. Pero Dios tiene esa forma de necesitar, entre comillas, por ese amor, ¿no? Por ese amor quiere que le ayudemos. Y ahí nos muestra el amor. En la misma catequesis, a veces hay niños que son un poquito más espabiladitos, ¿no? Así más listos o más prestos para comprender. Y entonces a lo mejor yo le digo a este niño, oye, échame la mano. Yo voy a ayudarle a estos niños de acá a explicarles y tú ayúdame con los de acá a explicarles, ¿no? Y entonces aquel niño, se siente así como que yo soy el ayudante de la maestra, ¿no? De la catequista, o sea, me ensalzó, me destacó mi dignidad. Y eso es como lo que Dios pretende con el ser humano, ¿no? Enaltecer la dignidad que tiene cuando Dios le confía pues la misma creación. Es un poquito por ahí la respuesta, Toñita. Muy bien, no sé si hubiese alguien más. Bueno, vamos a dejar por aquí concluida la lección del día de hoy. Retomamos este tema en la próxima lección, si Dios nos permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, confiados en tus manos, te damos gracias porque nos vas revelando el misterio de tu amor, porque nos ayudas a comprender que sin necesitar de nosotros nos has querido traer a la existencia como muestra de ese amor gratuito que nos ha hecho hijos tuyos. Y no solo eso, sino que has querido involucrarnos también en esa misión salvífica para que este amor tuyo siga llegando a tantos y tantos de generación en generación. Ayúdanos a comprender que también somos enviados tuyos, junto con el Hijo, por el Espíritu Santo. Somos enviados tuyos para el bien y la salvación nuestra y de todos los que están en nuestro entorno. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga, las acompañe y nos ayude, ejemplo de María Santísima, a ser buenos discípulos y misioneros tuyos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.